Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos una entrevista con Karina Astudillo Barahona. Ella es ingeniera en computación, magíster en administración de empresas de la ESPOL y además tiene un máster en ciberseguridad en la Universidad de Barcelona. También es instructora en ciberseguridad y negocios. Máster Astudillo tiene un libro bestseller en Amazon, el cual ya cuenta con una tercera edición disponible en inglés e italiano. Además, en mayo del presente año saldrá una cuarta edición. Ella también acompaña a empresas extranjeras y ecuatorianas para reforzar su seguridad informática y en el desarrollo de su talento humano desde hace más de 20 años. Comparte su conocimiento a través de libros de emprendimientos, negocios y seguridad informática. Actualmente se desenvuelve como CEO de Consulting Systems y directora de Academia Hacker, donde convierte a sus estudiantes en expertos en seguridad informática. Buenos días, Máster Astudillo, ¿cómo está? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Ya. Muchas gracias por su tiempo. Se me hace fascinante el mundo en el que se desenvuelve. De seguro no se debe aburrir en ningún momento, ¿verdad? No, la verdad es que no es muy divertido, sí. Y bueno, comenzando con la primera pregunta. ¿Qué fue lo que la motivó a empezar en el mundo de la informática? Bueno, mi papi me regaló una computadora cuando tenía 14 años, una Sinclair TK-95. ¿Ya? En esa época, imagínate, las computadoras se conectaban al televisor. O sea, era como un teclado que tú lo conectabas al televisor y los programas se leían en grabadoras en tapes, ajá, en cinta. O sea, tú cargabas ahí los programas en cinta y sonaba así cuando lo cargabas. O sea, era súper chévere. Y claro, lo que me llamó la atención inicialmente eran los videojuegos que se podían jugar en la computadora, porque antes de eso ya mi papi me había regalado un Atari, y había jugado videojuegos con mis primos, con mis amigos. Entonces me gustaban los videojuegos. Pero cuando me regaló esta computadora, una cosa que me pareció súper interesante es que tenía un ambiente para programar en BASIC y podías hacer tus propios programas. Entonces, aprendí a programar en BASIC yo solita, o sea, leyendo libros que me compraba mi papi, revistas que me compraba mi papi. En esa época no había pues el acceso a internet como hay ahora, entonces había que comprar revistas y todo. Y había una revista española que se llamaba Sinclair, que la vendían, me acuerdo, en una librería en el centro, que en este rato se me escapa el nombre, pero que era bastante conocida en la época, y ahí aprendí a programar. Entonces me di cuenta de que era súper interesante el mundo de las computadoras y eso fue lo que me llamó la atención. Y desde ahí yo dije, voy a estudiar computación. Claro, es algo parecido como lo que a mí me pasó de pequeño. Nada más que cuando estaba la computadora en la casa, yo recuerdo que nada más me permitían buscar en Google y ya está. No podía desarmarla porque me podían retar. Pero más o menos cuando mi papá la limpiaba, como él sabe hacer esas cosas, cuando la limpiaba yo podía ver ahí la tarjeta madre, el procesador y era feliz viendo. Claro, sí, súper interesante. Sí, sí, Claro. sí. Usted estudió ingeniería en computación años atrás, pero actualmente aún esa es la ruta para estudiar seguridad informática o ya hay universidades donde se puede estudiar esa carrera. Bueno, sinceramente te digo, a nivel de pregrado aquí en Ecuador, no conozco de ningún programa de pregrado directo que ya te gradúe en ciberseguridad, o sea, que salgas con el título de, qué sé yo, licenciado, ingeniero en ciberseguridad. Los programas que he visto en las universidades locales son programas de ingeniería en sistemas, ingeniería en computación, licenciaturas en sistemas, en computación, en redes, etcétera, que como parte de la malla curricular tienen alguna materia que ya han ido incorporando sobre temas de seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, etcétera, pero más no como carrera. En otros países sí, o sea, si tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, hay muchas universidades que ya te ofrecen cybersecurity como algo del college o de la universidad. Como Mm, bachelor's degree. Pero claro. aquí, a nivel de posgrado, sí. A nivel de posgrado, sí. Por ejemplo, la ESPOL ofrece la maestría en seguridad informática aplicada, de la cual soy docente. Ahí doy la materia de hacking ético justamente. Y ese es un programa de posgrado, pues que no sé exactamente ahorita cuánto es la duración, porque hubo unos cambios que hicieron en la CENESID. Sí, Antes, igualmente ya después cuando esté editando puedo buscar la duración actualizada.
Sí, antes duraba como año y medio, más o menos, o 2 años, una cosa así. Pero tengo entendido que hicieron unos cambios en la CNC. Uh-huh. Oh, ok. Sí, ese es un Entonces, programa súper interesante, el de la MSIA. Y hay otras universidades, como por ejemplo la SPOCH, que es la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, que tienen una maestría en telecomunicaciones que también tiene algunas materias relacionadas con ciberseguridad. Y está también la maestría de la Pontificia Universidad Católica Sede Ambato, es decir, PUCESA, que pues ellos tienen una maestría en auditoría en las cuales hay materias de hacking ético y cómputo forense. en su página web puedo observar que usted es especialista en pentesting y cómputo forense. ¿Nos puede explicar un poco más sobre qué tratan estos temas? Claro, como no. Bueno, pentesting es una profesión que se dedica a buscar cómo ayudar a las empresas para detectar vulnerabilidades informáticas en su infraestructura y una vez que se encuentran esas vulnerabilidades informáticas, el pentester, es decir, el hacker ético, el consultor que se encarga de hacer la auditoría, explota esas vulnerabilidades, es decir, las comprueba de manera manual para verificar que en efecto esas vulnerabilidades existen y poder clasificarlas de acuerdo al nivel de riesgo, que sea crítica, alto, medio, bajo, y en base a eso elaborar un informe de auditoría que le diga al cliente cómo remediar esas vulnerabilidades que se han encontrado. Es decir, un reporte de qué se encontró, pero no solamente decirle qué se halló, o sea, pude hackear A, B y C, sino también decirle cómo solucionar esos huecos de seguridad para que el cliente pueda tomar los correctivos necesarios. Okay. Forense, el cómputo forense, bueno, el pentesting es de índole preventivo, ¿no? Se trata de estar un paso adelante de los hackers maliciosos, o sea, de los crackers, que son los hackers malos, para justamente antes de que alguien malo explote esas vulnerabilidades, poder decirle al cliente cómo corregirlas. Pero en cambio, el cómputo forense ya es de índole correctivo, es decir, cuando ya ocurrió un evento lamentable en el cual se vulneró la seguridad de alguna aplicación, de algún sistema o inclusive de toda la infraestructura de la empresa, ocurrió un evento, se cayó un servicio, se borró información, se perdió información, exfiltraron información, etcétera. Entonces, en esos casos, el cómputo forense lo que hace es entrar para reconstruir los hechos, es decir, reconstruir la cadena de eventos, recuperar evidencia digital contenida en los equipos involucrados en este evento, y poder elaborar un informe de auditoría que diga qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y cómo evitar que esto vuelva a suceder. Es decir, también dar recomendaciones para tomar correctivos posteriores que le sirvan al cliente para que este tipo de eventos no se vuelvan a suscitar. En ocasiones el cómputo forense puede involucrar también recuperación de información, ¿sí? Es decir, hubo algún tipo de daño lógico, se perdió información o alguien borró información a propósito, entonces se puede hacer un procedimiento de recuperación de información para poder restaurar esos datos y devolvérselos al cliente. Y ahorita que usted habla sobre que esto del cómputo forense y el pentesting trata sobre corregir o hacer prevenciones antes de que vuelva a ocurrir un accidente, me entró la duda, ¿a veces este tipo de soluciones se tienen que hacer de forma física o es todo completamente programación? No, de hecho no involucra programación. Bueno, el pentesting puede que sí, ¿no? O sea, dentro de una prueba de intrusión puede que te topes con algún tipo de vulnerabilidad para la que no existe una herramienta que en el momento pueda explotarla, y en ese caso te toca hacerlo de manera manual, y para asistirte, facilitarlo o hacerlo más rápido o automatizarlo, entonces puedes crear un script, puedes crear un código para explotar esa vulnerabilidad de manera automatizada, ¿no? Entonces, muchos de los pentesters programamos en Python, en Perl o en algún otro lenguaje de programación. Usualmente son lenguajes de scripting. Pero en temas de pentesting hay diferentes tipos de pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, las pruebas de intrusión externas se realizan a través de Internet, porque se efectúan sobre los equipos del cliente que son públicos, es decir, públicos en el sentido de que están expuestos hacia Internet porque están brindando algún servicio hacia afuera. Ejemplo, la página web, ¿sí? Una página web de una empresa es un servicio público porque está ahí para que tú desde Internet
puedas entrar y puedas consultar de qué se trata la empresa. Entonces está expuesto a Internet. Entonces en un pentesting externo tú puedes auditar esa página web externa y lo puedes hacer desde cualquier lado. Pero cuando se trata de un pentesting interno, o sea, que involucra auditar a los sistemas que no están expuestos hacia Internet, sino que son internos para uso de la empresa, para uso de los empleados, de los colaboradores de la empresa. Ejemplo, el sistema contable, por ejemplo. El sistema contable debería ser accedido por la gente del departamento contable financiero, o por el CEO, por ejemplo, para ver reportes. Pero no debería estar disponible, por ejemplo, para que lo consulte alguien del área de sistemas. O sea, alguien del área de sistemas no tiene por qué entrar al sistema contable a ver, por ejemplo, los sueldos. O alguien del área, qué sé yo, de operaciones no tiene por qué entrar al sistema contable para ver los sueldos. Entonces, en ese caso, lo que tú haces es auditar los sistemas internos para verificar que no tengan vulnerabilidades que le permitan a alguien que no debería tener permisos o accesos para poder entrar a esos sistemas, verificar que en efecto eso no se está dando, ¿sí? O que, por ejemplo, qué sé yo, algún usuario ingenuo se descarga un correo, ¿verdad? Y ese correo tiene un link que lo lleva a un sitio de suplantación, donde te dicen que es la página, qué sé yo, del banco XYZ, cuando en realidad no es, y lo que hacen es capturarte las credenciales, meterte un software malicioso en la computadora, y quizás ese software malicioso luego se puede transmitir a través de la red y causarle algún perjuicio a algunos de los sistemas de la empresa. Entonces, en un pentesting interno, lo que haces es emular qué pasaría si un agente malicioso logra estar dentro de la red del cliente y qué podría hacer, cuáles serían las vulnerabilidades que podría explotar, ¿sí? Entonces, esa es la connotación. Entonces, ahora que estamos en este tema de que todavía no estamos 100%, digamos que, normales, no tenemos la normalidad que teníamos 2 años atrás, donde se está haciendo mucho teletrabajo, donde la gente todavía está preocupada por usar mascarillas, le da miedo contagiarse. Entonces, nosotros hemos tenido que cambiar la modalidad del pentesting interno, en donde antes nos sentábamos físicamente en la oficina del cliente para hacer la auditoría. Ahora lo que estamos haciendo es recurrir a accesos a través de redes privadas virtuales, VPNs. Entonces, los clientes nos dan acceso a través de la VPN y nos dan permisos para poder alcanzar los equipos que se van a auditar, y entonces nosotros desde nuestra oficina o desde la casa, porque también estamos haciendo teletrabajo, mis consultores y yo, hacemos el pentesting de manera remota, pero haciendo uso de una VPN, es decir, de manera segura. Yes. Bueno, eso con pentesting, cómputo forense te quedó la duda, ¿verdad? En cómputo forense ahí sí es un poco complicado, porque para adquirir la evidencia digital tienes que ir a donde están los equipos y tienes que sacar copias forenses que son idénticas a la información que está en los discos. Eso se denomina imágenes forenses bloque a bloque. Se utilizan dispositivos especiales, que son dispositivos duplicadores, que tienen bloqueo de escritura para no sobreescribir la evidencia original. Entonces tienes que ir físicamente al sitio donde están los equipos para obtener la evidencia digital. Una vez que ya tienes esa copia, entonces ahora sí, la auditoría ya puede ocurrir en las instalaciones de la empresa. O en tu casa. En nuestro caso, en la casa de cada uno de los consultores, porque estamos haciendo teletrabajo. Nosotros solamente vamos a nuestra oficina en el rato que se requiere hacer alguna reunión que de verdad necesitamos que sea física. O sea, por ahí estamos tratando de hacer teletrabajo. Pasando ya del tema de empresas hasta la casa, observo que usted también nos enseña a protegernos de estafas electrónicas que son frecuentes en empresas, pero también he escuchado que también en casas son muy frecuentes. ¿Y de qué tratan este tipo de estafas? También son muy comunes. Bueno, de hecho son las más comunes, ¿sí? Hay ocasiones en que, por ejemplo, los ciberdelincuentes no logran traspasar las defensas de las empresas a través de explotar vulnerabilidades en la parte externa, por ejemplo. Y en ese caso lo que hacen es optar por montar esquemas de fraudes electrónicos para engañar a los usuarios de la empresa y poder introducir código malicioso, software malicioso dentro de la red de la empresa debido a la ingenuidad de los usuarios al caer en estas estafas electrónicas. Ejemplos de estafas electrónicas, pues quizás una de las más populares y quizás de la que más has oído es el phishing. Phishing consiste en elaborar correos electrónicos falsos
haciéndote creer que provienen de una entidad conocida o de una persona conocida. Es decir, se hace suplantación de identidad, se elaboran estos correos falsos, se los hace igualitos para hacer pasar de que pertenecen a la empresa X y Z. Entonces el usuario no se da cuenta de que se trata de un correo falso y le da clic a un enlace o abre un archivo adjunto, un PDF, qué sé yo, etcétera. Y entonces, si le da clic a ese enlace, eso lo lleva a una página suplantada, perdón, a una página suplantada que se llama página de phishing, que es una página que es una réplica exacta, igualita que la página de la empresa original, que lo que hace es capturar tus datos. O sea, capturar datos como, por ejemplo, nombre, apellido, cédula, correo electrónico, número de tarjeta de crédito, qué sé yo, el código de la tarjeta de crédito. En fin, o sea, datos que son confidenciales. O que inclusive puede ser que desde la página suplantada te inyecten código a través de una vulnerabilidad en el navegador o pidiéndote que descargues un archivo y resulta que ese archivo está infectado, tu antivirus no lo detecta y entonces ya el ciberdelincuente toma control de tu máquina. Y a través de tu máquina puede llegar a la red de la empresa. Cuando se encontró con el mundo del hacking ético, ¿sucedió algo en particular que usted considera que fue lo que la atrajo a este tema? Bueno, te digo la verdad, o sea, yo no sabía sobre el tema de la ciberseguridad, ni de los ataques, ni de la existencia de los hackers, ni sabía de la palabra hacker, hasta que empecé a trabajar en esa época se llamaba CSRComp. Hoy en día se llama CSI, Centro, a ver, sí, CSI se llama ahora, ajá. Pero antes se llamaba CSRComp. ¿Por qué entré a trabajar a CSRComp? Porque el ingeniero Guido Caicedo, quien es un buen amigo y que en esa época había sido mi profesor de la materia de estructuras de datos en la Politécnica, nos convocó a sus exalumnos para trabajar en la SPOL, en un proyecto que se estaba trabajando en conjunto con la empresa IBM, ¿sí? Entonces era un proyecto súper grande que tenía una duración de varios años, donde se iba a instalar fibra óptica para unir diversos sitios del campus, como por ejemplo el rectorado, la biblioteca, las facultades como la FIEC, etcétera, utilizando tecnología ATM, utilizando otras tecnologías como TCP/IP, y todo se iba a hacer con hardware de IBM, ¿no? Y con software de IBM. Sí, entonces era un proyecto súper interesante, nos convocó a varios exalumnos y fuimos a trabajar en diferentes áreas del centro de cómputo. Y a mí me gustaba el área de redes, o sea, el área de networking. Entonces fui a trabajar con Guido. Guido era mi jefe. Entonces él era el jefe de redes del CCCOM y yo era una de las asistentes de redes del centro de datos. También habían otros compañeros, otros chicos que estaban trabajando también en el área de redes. Y ya trabajando en el área de redes, en todo este tema, un día nos llamaron los usuarios porque no podían entrar al servicio de correo electrónico del Expo, ¿sí? O sea, no podían entrar. Entonces, cuando revisamos, resultaba que el servidor de correo, que era un equipo Sun Microsystems, que tenía sistema operativo Solaris, estaba caído, ¿sí? Me acuerdo en esa época era un equipo Spark 20. Era lo máximo porque Sun Microsystems en esa época tenía básicamente todo el monopolio de los servidores Unix en los centros de datos a nivel global. Era un sistema operativo súper popular. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero ahora se ha popularizado mucho más Linux. Pero bueno, en esa época Sun era lo máximo. Entonces, fuimos a ver qué le pasaba al servidor y qué ocurrió. Guido nos dice, nos hackearon. Y me acuerdo Álvaro Espinal, que era mi otro compañero que también era asistente de redes, y yo nos quedamos viendo los dos con la pregunta de, ¿qué será eso? O sea, ¿a qué se referirá diciendo con que nos han hackeado? Entonces ahí Guido por primera vez nos explicó el concepto de qué era un hacker y qué significaba que nos habían hackeado. Y entonces nos tocó hacer un proceso de recuperación del servidor. Y eso fue lo que catapultó a que me interese por el tema de seguridad de la información, por seguridad informática, por ciberseguridad. Y empecé a aprender y a capacitarme sobre ese tema. Pero fue por ese evento, o sea, porque nos ocurrió que nos hackearon en la escuela. Y aprendí muchísimo de ese evento. O sea, fue súper interesante. O sea, agradezco que nos hayan hackeado, porque fue súper, súper interesante. Claro, como una cosa lleva a otra. Y Sí, de tras hecho, ese, fue la claro, primera vez que hicimos una auditoría de cómputo forense, porque nos tocó averiguar, o sea, reconstruir los hechos una vez que restauramos
logramos restaurar el sistema, recuperamos los logs, y nos tocó analizar qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, para poder arreglarlo y que no nos vuelva a pasar. Y de hecho nos volvió a pasar, nos hackearon una segunda vez. Tuvimos que volver a revisar con mayor detalle los logs para encontrar cómo era que habían entrado y poder corregir de nuevo y que ya no nos volvieran a hackear una tercera vez. Ya la tercera vez ya no pasó, o sea, ahí sí ya estuvo todo bien. Así que fue interesante porque fue introducción a hacking y fue introducción a Computer Forense, ese evento. Ok, y tras ese primer momento en el que descubrió el mundo del hacking y tras todo lo que usted ha pasado, ¿usted considera que el hacking ético es algo fácil o difícil de aprender? Necesitas tener ciertas bases, ¿no? O sea, necesitas tener bases de redes, necesitas tener bases de sistemas operativos, necesitas tener bases de programación, necesitas tener bases de seguridad de la información. Y una vez que tienes esas bases, entonces te puedes enfocar ya en temas de pentesting o en temas de cómputo forense. O sea, sí requieres tener un cierto background en computación para poder adentrarte en esa área, pero no es nada que no puedas aprender. O sea yo considero que se puede aprender cualquier cosa que tú quieras. Así que no, yo no lo veo difícil, o sea, no lo veo complicado, pero sí necesitas tener ciertas bases. ¿Nos puede comentar cómo tuvo la idea de crear su primer libro? Bueno, de hecho, esa fue una idea en realidad de uno de mis seguidores de otro país, bueno, de varios de mis seguidores en otros países. Era porque en esa época, te estoy hablando del año 2012, más o menos, no, miento, 2011, ¿sí? En el 2011, bueno, yo ya tenía algún tiempo escribiendo un blog, ¿sí? Escribiendo un blog y publicaba de manera periódica artículos de ciberseguridad, hablando sobre hacking, hablando de ciberdefensa, hablando de cómputo forense, hablando de ingeniería social, etcétera, de cómo prevenir fraudes informáticos, en fin. Y lo que sucedía es que en ese blog a veces yo también hacía anuncios. Entonces publicaba, tuvimos tal taller de hacking ético en la empresa. Y publicaba las fotos con los alumnos ahí con los diplomas. Entonces, o hicimos el taller de cómputo forense de la empresa tal, tal. Hicimos taller de ciberseguridad, ahí publicaba las fotos. Entonces, ¿qué ocurría? Tenía comentarios de personas de otros países, que me escribían y me decían, uy, pero qué pena, pero que solamente hagan talleres presenciales en Ecuador. ¿Cuándo hacen talleres presenciales en Lima? ¿Cuándo hacen talleres presenciales en Bogotá? ¿Cuándo hacen talleres presenciales en Madrid? Entonces, y uno de mis alumnos, de mis seguidores, me dijo, sería chévere que sacaran algún libro o cursos online. Y eso me dejó pensando, ¿sí? Eso me dejó pensando, porque dije, bueno, sí, o sea, ¿cómo podríamos llegar para poder ayudar a aprender ciberseguridad a estas personas que no están en Guayaquil, que no están en Ecuador, y que necesitan aprender sobre estos temas? Entonces dije, no está mala la idea, no está buena la idea esta de hacer un libro o de crear cursos online. Entonces, en ese rato, la verdad es que crear cursos online, en ese momento, tal vez no estaba lista para hacerlo. En ese momento me pareció muy complejo, porque yo no sabía nada sobre edición de videos, no sabía nada sobre el diseño gráfico, o sea, no tenía idea de cómo usar una cámara de video para luego pasar la información al computador. Entonces me pareció muy complejo y dije, bueno, más fácil es escribir. Y así fue como nació mi idea. Y luego empecé a escribir el libro. Me tomó algún tiempo escribir el libro, porque no lo hacía todo el tiempo, sino solamente cuando tenía algún rato libre, avanzaba un poquito, avanzaba otro poquito. Y terminé publicándolo en 2013. Pero la verdad es que te digo que no me esperaba que fuera a ser un libro popular. O sea, no pensé que se iba a convertir en un bestseller. O sea, eso jamás se me pasó por la mente. O sea, para mí era una herramienta de enseñanza para llegar a la gente de otros lados que pedía información sobre ciberseguridad en español, sobre pentesting en español, y que no había, porque en ese rato la mayor parte de la información que estaba disponible era en idioma inglés. ¿Cómo fue lo de empezar a vender los libros en Amazon? ¿O siempre fue así? Digo, como tenía que enviar los otros países. Bueno, lo que pasa es que en el momento que empecé a escribir el libro, o sea, no me puse a pensar en cómo iba a publicarlo.
O sea, lo que yo hice fue escribirlo, ¿verdad? Y cuando ya lo terminé y ya mi editor lo revisó, o sea, perdón, miento, antes de que el editor lo revisara, cuando ya lo tenía, digamos que listo como para que alguien lo editara, para que un editor lo editara, ahí fue cuando recién me puse a pensar, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a publicar? Y de hecho, mi primer pensamiento no fue Amazon. Ujú. Sí, lo primero que pensé fue en una editorial tradicional. Pensé en Pearson Education, en Pearson Ed. Entonces, le escribí a Pearson y Pearson me dijo, sí, estamos interesados, envíanos una muestra. Ujú. Les envié la muestra, pero se demoraron hartísimo en contestarme. O sea, y cuando ya me contestaron y me enviaron el borrador del contrato, los royalties que daban eran unos royalties súper bajos, o sea, para tanto esfuerzo de escribir un libro, era un royalty, por decirte, del 10%, 20%, una cosa así. Y te pagaban anualmente, o sea, era fatal. Y se demoraban en el proceso de editar, en el proceso de maquetar, en el proceso de hacer la portada, o sea, se iba a demorar meses en salir el libro a publicarse, y era un libro que ya estaba listo. Entonces dije, no, esto está muy burocrático. Y me empecé a preguntar, bueno, tiene que haber alguna otra forma de poder publicar. Y empecé a buscar en internet. Dije, tiene que haber alguna editorial que sea más ágil, ¿sí? Algo que sea más ágil. Entonces empecé a ver que muchas personas tenían el mismo problema y por ahí alguien respondía y decía, y no, ¿por qué no tratas la editorial de Amazon que se llama Create Space? Y eso fue lo que hice. Me fui a la página de Create Space y les escribí. Y ellos me respondieron en menos de 24 horas. En menos de 24 horas estaba ya la respuesta del editor, diciéndome cuáles eran los pasos a seguir. De ahí envié el borrador del libro que me enviaron, me dieron retroalimentación en menos de 48 horas. De ahí ya me dijeron que creé mi cuenta, subí el material, me hicieron unas correcciones en cuanto a la maquetación, me hicieron correcciones en la parte de la edición, eh, me dijeron que cree mi portada, porque ellos no tenían a alguien que cree portadas, o sea, y me acuerdo en esa época yo no tenía webmaster, no sabía qué pedir, hice una portada horrible, que es la portada del primer libro, y con esa portada se convirtió en bestseller. Ya luego, con los royalties de la primera edición, contraté un diseñador gráfico que me hizo la portada, que esa sí ya está más decente, la de la segunda edición, y ya luego para la tercera edición, Rama, la editorial Rama, que es una editorial española, fue quien me contactó a mí y me dijo, estamos interesados en tu libro. Entonces me hicieron una oferta que era mejor que la que me había presentado en su momento Pearson. Y ellos se encargaban de maquetar, se encargaban de editar, se encargaban de la portada, se encargaban de hacer marketing. Entonces me pareció una buena opción y entonces publiqué la tercera edición con ellos. Entonces, digamos que el proceso con Creative Space fue un proceso súper rápido, fue un proceso sumamente ágil. Con Pearson, la verdad es que, con Pearson, la verdad es que no, fatal, súper lento. Y con Rama, no fue tan ágil como con Creative Space, es la verdad. O sea, con editoriales tradicionales el proceso de publicación se demora mucho más. Pero de hecho, la cuarta edición no la voy a publicar con Rama, la cuarta edición la voy a publicar con Amazon nuevamente. Pero ahora Creative Space se fusionó con un programa que se llama KDP, Kindle Direct Publishing. Entonces ahora ya no es con la editorial de Creative Space como antes, que interactuabas con el editor y todo lo demás, sino que ahora es autopublicación. Es decir, tú mismo te encargas de contratar tu editor por otro lado, tú mismo te encargas de contratar al maquetador, tú mismo te encargas de contratar el que hace la portada, y simplemente subes, y el software de Amazon lo que se encarga de ver es que cumpla el libro con todo lo que dices, de ahí una persona revisa por ahí el contenido, que por ejemplo que no haya temas de copyright que estés violando, verifican que tengas el copyright del libro, pero es un proceso súper rápido, o sea, en cuestión de 48, 72 horas, exagerando una semana, a partir del momento que te dan el OK, el libro ya aparece en la tienda. Es súper ágil. Ok, entonces usted dijo en una de las preguntas que ni siquiera se le pasó por la cabeza que en algún momento llegaría a ser un bestseller y cuando se enteró más o menos cómo fue la reacción. Ah, claro, súper emocionada, porque de hecho, cuando me di cuenta,
porque fue porque alguien me dijo, o sea, fue un estudiante mío que me dijo, ingeniera, ¿no ha visto en Amazon? Su libro está en el top 10. Y yo, ¿en serio? Y después de que él me dijo, me puse a revisar mi correo, el que tengo registrado con Amazon, que la verdad es que no lo reviso tan frecuentemente. Entonces, me puse a revisar ese correo y ahí estaba el mensaje de Amazon avisándome que el libro estaba en el top 10. Entonces ahí entré a ver y efectivamente el libro estaba dentro del top 10, pero no estaba en el primer lugar. No me acuerdo en ese momento en qué puesto estaba, creo que estaba en el puesto 6 o 5, algo así. Entonces, súper emocionada porque estaba dentro del top 10, lo publiqué en mi blog y creo que también lo publiqué en mi cuenta de Facebook. Ajá, sí, lo publiqué en el Face. Publiqué en Facebook y lo publiqué en mi blog, agradeciéndole a mis lectores por haberme puesto en ese puesto. Entonces la gente que leyó el artículo dijo, vamos para que sea número uno, y empezaron a comprar el libro. Y empezó a ocurrir un tema de que de repente el libro estaba en el puesto 4, luego estaba en el puesto 3, después estaba en el puesto 2. Y en un lapso de, qué sé yo, 72 horas más o menos, estuvo en el puesto 1 de la categoría ¿cómo es? Computación e Internet en Amazon, en español. Y luego se mantuvo número 1 por mucho tiempo, o sea. Y después de eso se ha mantenido en el top 10 de esa categoría por muchos años, o sea, la verdad es que fue una experiencia súper interesante y todo se lo debo en realidad a los lectores y a los seguidores que se entusiasmaron y que empezaron a colaborar para que el libro subiera del puesto y que se convirtiera en un bestseller. Ya después de esto del hacking ético y excluyendo la cuarta edición, ¿tiene alguna otra idea para algún libro que ya esté desarrollando o tenga planeado en mente? Bueno, en este rato justamente estoy escribiendo, bueno, estoy modificando el primer borrador del libro que le sigue a Hacking Ético 101, que se va a llamar Hacking Ético 202, que va a hablar sobre hacking avanzado, es decir, sobre técnicas de hacking, de evasión, temas relacionados con pues, explotación, o sea, tópicos un poco más avanzados de pentesting, que no se pudieron cubrir en el primer libro, porque el primer libro es un libro introductorio al tema de hacking ético, justamente para aquellos que no saben nada de hacking, entonces es un libro de carácter introductorio. Entonces, este libro ya va a ser para algo de carácter un poco más avanzado, para aquellos que ya leyeron el primer libro y que también ya leyeron mi otro libro de hacking Wi-Fi. Entonces, porque tengo uno de wireless hacking, que también se llama wireless hacking 101, o hacking wireless 101 en la versión en español. Entonces, este libro va a complementar los dos con conocimientos un poquito más avanzados sobre temas como evasión, temas de cracking de claves, temas de explotación, etc. Todavía no tengo fecha de publicación, porque la cuarta edición del primero sale posiblemente ahora en el mes de mayo. Entonces yo pienso que ya este nuevo libro va a salir posiblemente en el segundo semestre de 2021. ¿Por qué es 101 y ahora va a ser 102? ¿Tiene algo en especial el número? ¿Por qué 101? Bueno, esto es algo en realidad por las universidades en Estados Unidos. O sea, siempre los cursos introductorios en las universidades de Estados Unidos son 101. Entonces, como en algún momento me tocó tomar cursos de certificación allá, digamos que se me quedó ese tema de que el 101 es introductorio. Y cuando ya vas a los niveles siguientes, entonces empiezas con 200 algo. Y por esa razón, el introductorio es 101 y los niveles avanzados son 202, cosas así. Ahora que hemos escuchado tanto la palabra en los libros hacking ético, programación, pentesting, tal vez a algunas personas se les haga extraño, tal vez a jóvenes, muy jóvenes, como de un poco menos de mi edad, o tal vez a gente de mayor, porque toda la vida hemos asociado con que hacking es algo malo, es hacer una maldad. Entonces, ¿podría explicarnos por qué debería llevar la palabra ético? Bueno, lo que pasa es que en realidad, si tú revisas el término hacker, el término hacker como tal no tiene ninguna connotación ni positiva ni negativa. O sea, hacker solito es un experto en algo. De hecho, no solamente hay hackers en el mundo de la seguridad informática. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, tú puedes ser un growth hacker, que es alguien que está especializado en tomar un negocio que es rentable y escalarlo, o sea, hacer que crezca, hacer que se haga más grande, que tenga mayores ingresos, que escale como empresa.
O, por ejemplo, tú puedes ser un Windows hacker y no significa que hackeas el sistema operativo Windows, o sea, que explotas vulnerabilidades, sino que significa que tú eres un experto en el sistema operativo Windows y que conoces todos los shortcuts que puedes ejecutar para hacer tal o cual tarea. O, en fin, o sea, el término hacker significa que eres experto en algo. Aplicado a ciberseguridad significa que eres un experto en infraestructura informática, en encontrar vulnerabilidades, en explotarlas, ¿sí? Pero eso no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿sí? Como no necesariamente tiene que ser algo bueno. Entonces, ¿quién le da la connotación? La persona. O sea, si tú eres una persona buena, obviamente, y eres un hacker experto en ciberseguridad, entonces vas a aplicar tus conocimientos para ayudar a las empresas a solucionar sus vulnerabilidades. Y si eres una persona pues, que no tiene valores, que solo está pensando en el mundo fácil, en hacer dinero de manera ilegal, entonces te vas a convertir en un ciberdelincuente y probablemente vas a crear ransomware, etcétera, o vas a hackear ilegalmente las empresas, vas a extorsionar a las empresas para obtener dinero de esa forma ilegal. Entonces, el término hacker como tal no tiene ninguna connotación negativa ni positiva. Lamentablemente, por el mal uso que ha hecho del término la prensa, que los que escriben, los periodistas, no lo hacen de mala fe, sino que no conocen, entonces utilizan indistintamente el término hacker para referirse a ciberdelincuentes. Entonces, por esa razón es que para diferenciarnos de los ciberdelincuentes, le agregamos la palabra ético. Entonces, cuando hablas de hacker ético, en realidad estás hablando de un pentester, que es alguien que utiliza sus conocimientos sobre explotación de vulnerabilidades para efectuar pruebas de intrusión que le permitan a las empresas subsanar esas vulnerabilidades y ayudarlos a evitar que justamente ciberdelincuentes se aprovechen de ellas y que logren filtrar información o hacer algún daño a los sistemas, a los servicios de la empresa. Bueno, a lo largo de esta entrevista hemos escuchado las palabras ciberseguridad, pentesting, cómputo forense, hacking ético, y tal vez ya hayan muchos jóvenes que estén interesados o que ya hayan estado interesados desde antes y por eso hayan entrado al video. Entonces, ¿usted qué les recomendaría estudiar en la universidad? Porque como ya escuché, no se puede estudiar un pregrado en Ecuador, tienes que salir. Entonces, Bueno, si quieres estudiar acá y especializarte en ciberseguridad, lo que te diría es que tomes una carrera de tercer nivel en el área de ingeniería en computación o ingeniería en sistemas, ¿sí? O por qué no una licenciatura en sistemas o una licenciatura en redes o una licenciatura en computación. O sea, lo importante es que sea un área afín, que te dé las bases. ¿Cuáles son las bases? Ya lo habíamos mencionado brevemente. Sistemas operativos, programación, ¿sí? ¿Qué más? Temas, por ejemplo, relacionados con seguridad de información, ¿sí? O sea, tener conocimiento sobre los protocolos de networking, sobre redes. Entonces, si tomas una carrera que sea afín a temas de ingeniería, licenciatura en computación o sistemas, tienes que fijarte en la malla curricular que hayan materias relacionadas con esto, o sea, con sistemas operativos, con programación, con redes de computadoras y con temas de seguridad de la información. Entonces, si tienes una carrera que cumpla con eso, vas a tener las bases para poder estudiar luego y especializarte en ciberseguridad, en pentesting, en cómputo forense. Y de ahí la siguiente mejor opción es tomar un posgrado y complementarlo con certificaciones internacionales, como por ejemplo las que brinda mi academia. Nosotros tenemos, bueno, en mi empresa se llama Consulting Systems y nosotros tenemos una academia de ciberseguridad que se llama Academia Hacker. La puedes buscar como academia-hacker.com. Y ahí tenemos videocursos y tenemos cursos en modalidad live online, es decir, clases en vivo con el instructor, en donde cubrimos diversos tópicos como ciberdefensa, pentesting, cómputo forense, temas relacionados, por ejemplo, con ingeniería social, prevención de fraudes electrónicos, etcétera. O sea, todo en la onda de ciberseguridad. Y nuestra empresa es partner de una certificadora internacional que se llama CertJoin, que es una certificadora que avala los cursos que están alineados con certificaciones internacionales.
Y entonces, a través de una certificación internacional, tú le puedes dar un mayor valor agregado a tu currículum, porque con eso lo que tú haces es garantizarle a tu empleador o a tu cliente, si es que eres consultor independiente, que hay un tercero confiable que dice que tú sabes, que tú eres experto en tal tema. Por ejemplo, pentesting, o por ejemplo, ciberseguridad. Pregrado en computación, una maestría si es que quieres, ¿sí? En seguridad aplicada o en ciberseguridad, pero por sobre todo certificaciones internacionales. Bueno, y ya para finalizar con esta entrevista, ¿algún mensaje inspirador que le quiera dejar a los espectadores? Bueno, que se atrevan a perseguir sus metas, sus sueños, ¿sí? Si ustedes quieren mucho algo, si ustedes en realidad quieren mucho algo y le ponen empeño, si toman las acciones para poder llevarlos hacia esa meta, pues lo van a poder lograr, ¿sí? O sea, soñar es bueno, pero no hay que quedarse solamente en soñar, porque si solamente soñamos, pues hasta ahí llegamos. O sea, lo importante es que tomes esos sueños y que los pongas a la práctica, ¿sí? Que te pongas en el camino para poder llegar a esas metas. O sea, que tomes los pasos, las acciones, que no te quedes solamente en soñar. Bueno, Máster Estudillo, muchas gracias por regalarnos lo más preciado, su tiempo, sus experiencias, todo para esta entrevista. Muchas gracias otra vez por su tiempo. Abajo, en la descripción, amigos, les voy a dejar los enlaces a los diferentes sitios de Máster Estudillo, como lo serán Academia Hacker, y así Muchas gracias. pueden, sí, ya, pues así pueden aprender un poco más sobre los temas que hemos tratado. Un gusto, Karina. Muchas gracias a ti, Joaquín, por la invitación. Y saludos a todos y espero que se animen a incursionar en esta no solo divertida, sino también lucrativa carrera como es la ciberseguridad. Un abrazo para Bueno, todos. ¿me puede ayudar a hacer la despedida? Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Adiós y recuerden, Una pequeña contribución produce un gran cambio. Muchas adiós. gracias. Adiós.